Ahora sí, ahora ya estoy grabando. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Por fin me conecto. También, Sí, hola sí. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo No, y estas estás? semanas son más complicadas Qué pues, porque bueno. vienen las fiestas, entonces igual es más difícil la conexión. Sí, Así que, bueno, voy a partir entonces, en honor al tiempo, voy a compartir. Ahí la están viendo, ¿cierto? sí, Sí, Ya, perfecto. súper. Bueno, la clase de hoy habla sobre la introducción al coaching, que es nuestra primera lección de este módulo 2. Este módulo 2 tiene como objetivo justamente eso, ¿ya? Ir trabajando en torno a lo que es el coaching y qué tiene que ver el coaching con la educación emocional, ¿ya? Esa es una gran vereda que nosotros tenemos y a la cual le vamos a sacar provecho el día de hoy, ¿ya? Por eso es que es importante que estén en la clase. No sé si es posible que, que después la veamos, voy a tener que dejar la grabación en lo que es en mi computador, luego subirla, porque al parecer hay un problema con el Zoom. Ya, yo espero que me quede grabarla en la nube. Pero bueno, vamos a partir entonces con el tema de hoy. Ya, el coaching, la verdad es que es un tema bastante interesante, bastante bonito por lo demás. Y cuando uno habla de coaching, también se imagina de inmediato que el coaching tiene que ver con lo que es en las empresas, con lo que tiene que ver con el coaching deportivo. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿ya? O también lo hemos escuchado más en el tema holístico, ya que también apareció por ahí bastante lo que es el coaching y que tiene que ver con el acompañar a otros, ¿cierto? Por lo tanto, en esta primera lección vamos a ver los temas que están ahí, cómo nace el coaching, cómo se ha ido evolucionando, cuáles son los tipos también de coaching que aparecen, cómo se implementan también y cuáles son las herramientas que son esenciales en lo que es el coaching. Pero para partir entonces nuestra lección número uno, es importante hablar del resultado de aprendizaje de este módulo en general que considera las tres lecciones más la cuarta que es la evaluación final. La idea es que ustedes logren aquí generar una propuesta de intervención emocional considerando los principios fundamentales de las técnicas de coaching y del mindfulness para poder abordar todas estas situaciones que son conflictivas y que muchas veces causan lo que es la desregulación emocional. Y yo siempre lo expando a los diversos contextos y no solamente en el ámbito de la sala de clases, ¿cierto? Del contexto educativo. Por lo tanto, el aprendizaje esperado de esta lección está relacionado con reconocer la historia, que es lo que vamos a ver el día de hoy, las tipologías, las herramientas que ésta tiene, eh, con qué interés o objetivo es con determinar claramente cómo yo lo puedo aplicar y por qué es tan relevante poder utilizarlo en los distintos contextos en los cuales nosotros nos podemos ir desenvolviendo, ¿ya? Por lo tanto, para comenzar un poquitito, hablarles del coaching, ¿ya? Eh, el coaching tiene una definición bastante profunda, ¿ya? Y es una definición que nos llega harto como seres humanos, ¿ya? Y muchas veces, no sé si ustedes se han podido preguntar, ¿ya? Pero son preguntas que de repente uno se hace cuando escucha del coaching, y es cuando estamos de repente en esta reflexión y nosotros pensamos que nos pasan ciertas situaciones y en algún momento de nuestras vidas todos necesitamos y llegamos a esta reflexión que todos necesitamos a alguien, ya alguien que nos sostenga, alguien que me acompañe sin el miedo a ser juzgada o juzgado, que que confíe incluso en esta románticamente en esta luz que uno tiene incluso cuando nosotros mismos estamos sintiendo que se nos apagó, ¿ya? Y ese acto de acompañar, que es lo que muchas veces necesitamos, de creer también en que el otro tiene esta luz, ya que me permite verlo, es sin duda la esencia del coaching, ¿ya? El coaching emocional tiene esta particularidad de acompañar al otro, de no juzgarlo y simplemente hacer sentir al otro que yo creo en la persona, ¿ya? Incluso cuando esta misma persona duda de él, ¿ya? Y esa es básicamente la esencia del coaching, ¿ya? Pero ¿por qué el coaching no es solamente una técnica, ¿ya?
tenemos que verlo así. El coaching se habla mucho de que es una de los tipos de técnicas que existen también para poder trabajar con la persona. Sin embargo, el coaching tiene que ver mucho más desde lo emocional, con esta manera que nosotros tenemos de poder relacionarnos, con la forma en la que nosotros miramos al otro y lo miramos con respeto, con, incluso con apertura o con esperanza. ¿Ya? También el coaching es recordarle a la persona que posee un yo, ¿ya? Recordarle a esta persona, mira, ¿sabes qué? Tú posees un yo dentro de ti y ese yo muchas veces lo hemos olvidado, ¿ya? Eso es lo que hace el coaching también en lo que es la educación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestras vidas está, pero llena de momentos donde nos damos cuenta que el coaching sí existe, ya que el coaching está y lo estamos aplicando constantemente. Y es cuando, por ejemplo, tengo un problema y se acerca una amiga o un amigo y nos escucha con atención, nos escucha incluso sin decirnos qué hacer. También vivimos el coaching cuando, por ejemplo, tenemos un líder, ya tenemos un líder en nuestra organización, en nuestros puestos de trabajo, y este líder que es diferente a lo que es un jefe hoy en día. Este líder es aquel que nos ayuda a nosotros incluso a mirar lo que a lo mejor nosotros no somos capaces de ver. Y ahí también estamos haciendo coaching. E incluso estamos haciendo coaching cuando un padre pregunta con cariño, ¿qué necesitas también para poder sentirte mejor? También ese padre en ese momento está haciendo coaching, ¿ya? Todo lo que yo les dije como ejemplo es acompañar también, ¿ya? Y eso también es educación emocional. Nosotros acuérdense que en educación emocional hacemos esta transición de ver cómo nos sentimos, ver qué hago con mis emociones, ver cómo las gestiono, ver también cómo el otro es capaz de reconocer lo que le está pasando y cómo también esta otra persona entiende entiende que está bien sentirse enojado, que está bien sentirse con tristeza, con enojo, pero ¿qué hace con esa rabia, con ese enojo? ¿Cómo la saca sin transgredir los límites, sin transgredir a un otro? Y ahí es cuando aparece el papel del coach. ¿Ya? El coach es esta persona que lo va a acompañar, ¿cierto? Esta persona que lo va a orientar y que no los va a juzgar por lo que está sintiendo. Por lo tanto, el propósito que tiene el coaching es justamente conectarnos con nuestras experiencias que son cotidianas, pero son absolutamente reales y válidas también. También el coaching tiene que ver con esta disposición emocionalmente que nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, incluso quienes son docentes, antes de entrar incluso a darle una norma, a darle un llamado de atención, incluso a enseñarle una teoría a nuestros estudiantes, es cómo nosotros y cómo ayudamos al otro a disponerse emocionalmente cuando queremos entrar en un territorio que es bastante complicado, ya como es enseñar una lección, como es retarlo por algo que hizo mi hijo, enfrentarme a un grupo o un equipo de trabajo cuando es complicado, etcétera. Por lo tanto, vamos a ir un poquitito más allá y vamos a ver de dónde aparece el coach. Deme un segundito, ¿me puedes prender la luz, por favor? Gracias. El coach o el coaching es una historia bastante bonita de conocer. Yo se las voy a reducir, por supuesto, pero la palabra coach, ya que viene del coaching o coaching viene de coach, nace en una universidad, ya, perdón, no nace en una universidad y tampoco nace en una empresa, ya. Lo que sí es importante entender que el coach nace en una pequeña ciudad, como es la que están viendo a la mano izquierda de ustedes, nace en una pequeña ciudad donde el país que la reside es húngara, ya en la ciudad de Koch, en el siglo XV. Esta palabra es bastante famosa porque en esa ciudad, en Koch, se construían y se fabricaban muchos carruajes, carruajes que eran resistentes y que se utilizaban en esos tiempos, como también lo pueden ver en la imagen del lado derecho. Y el coach, ya, el coach era un vehículo.
Era un vehículo que la gracia que tenía era que trasladaba a las personas desde un punto a otro, ¿ya? Y es ahí donde aparece justamente una metáfora que hoy en día es bastante importante, pero que también es una metáfora fundante de lo que es la palabra coaching, ¿ya? Nace esta palabra donde se dice que el coaching es un viaje. Metafóricamente, nosotros cuando hablamos de coaching, estamos diciendo que el coaching es este viaje, es este traslado, ¿ya? Es el acompañar, pero desde donde nosotros estamos hacia donde queremos llegar o hacia donde esa persona quiera llegar, ¿ya? Entonces nosotros si acá miramos estos carruajes que tenemos puestos en las esquinas, si se dan cuenta, es un carruaje que tiene a una persona ya arriba de ella, por supuesto, tiene en algunos casos los caballitos que en ese tiempo hacían de corredor para que este mobiliario se pudiese mover, ¿cierto? Desplazar, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta persona no decide el destino, ¿ya? Sino que solamente acompaña en el recorrido, ¿ya? Es decir, no dirige la vida del otro, si lo vemos desde el punto de vista del coach. El coach no viene y no va por la vida dirigiendo a un otro, sino que lo acompaña con presencia, lo acompaña con conciencia. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos visto y también hemos vivido desde este punto de vista de entender lo que es el coaching, entender que tiene que ver con algo de fábrica que nace a través de esta metáfora tan bonita también, ¿ya? Incluso en el siglo XIX, en las universidades inglesas, los tutores que preparaban a aquellos estudiantes para que los exámenes les fuera bastante bien, eran llamados también coach, porque sabían que el coach los llevaba desde donde ellos estaban hasta conseguir la meta que eran sus estudios, ¿ya? Entonces lo que hacían los docentes en esas universidades eran ser transportadores ya de los estudiantes hacia justamente que ellos alcanzaran este éxito académico, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, y si miramos nuestra realidad, nuestra actualidad, podríamos decir que todos nosotros hemos sido coach alguna vez, sobre todo cuando nosotros acompañamos a un otro en su momento de crisis, cuando nosotros podemos ayudar a un otro a, a ver las fortalezas, a ver estas habilidades que a veces no las vemos y cuando también nosotros guiamos sin imponer. Cuando hacemos eso, estamos siendo coach, ¿ya? Por lo tanto, el coaching nace de lo más profundo del ser humano, ¿ya? De este deseo de poder ver al otro avanzar sin perderse en su camino. Por eso es que el coaching se trata de acompañar, ¿ya? Yo tengo un deseo como coach y ese deseo no es un deseo ambicioso, es un deseo que nace desde mis emociones porque yo quiero ver a este otro avanzar, pero que no se pierda en su camino. Y eso es lo que hace el coach, ¿ya? Pero también esta palabra de coaching tiene unas raíces filosóficas, ¿ya? Y estas raíces filosóficas lo que hacen es mezclar lo que ellos decían, ¿ya? Y ahí tenemos a Sócrates también y a Platón, quienes ellos tenían bastantes teorías que fueron tomadas para poder construir lo que hoy en día se conoce como coaching. Entonces, si el carruaje, ya que era de esta ciudad de Koch, nos da la metáfora del viaje, la filosofía también nos entrega el alma que tiene el coaching. Entonces, desde estos dos personajes griegos, nosotros aprendemos que acompañar no es enseñar verdades, sino que es despertar conciencia. Quienes han estudiado a estos dos filósofos griegos se pueden dar cuenta que efectivamente ellos lo que buscan es despertar la conciencia de un otro para que sea el mismo el que tenga la respuesta a esto que tanto busca. Y ellos solamente con preguntas orientadoras y con otro tipo de acompañamiento hacen justamente que la persona pueda entender qué es lo que sucede y también resolver sus problemáticas. Y ya aparece Sócrates, y Sócrates es bastante conocido por la mayéutica, ya que él habla y lo citan distintos autores, dice parir ideas, no imponerlas. Ya, él hablaba mucho de esta raíz de que uno pare las ideas, ¿ya? Y el otro no tiene por qué imponerle sus propias ideas, ¿ya? Y esto se refleja mucho hoy en día y sin polemizar y sin colocarme política para mis cosas,
Pero hoy en día nosotros vemos bastantes movimientos, bastantes revoluciones, y estoy hablando justamente del hecho de a quién sacamos como presidente de nuestro país. Hemos visto bastantes marchas sobre un movimiento, hemos visto también desde la educación y desde el área específicamente de psicopedagogía cómo utilizan ciertos patrones que afectan o no socialmente para poder convencer a la gente de un colectivo para poder votar por alguien cuando el voto es voluntario, cuando el voto es personal, y porque ellos van a imponer las ideas para poder tener un colectivo, ya que claramente cuando uno escucha a los políticos también hacen exactamente lo mismo, ya ellos imponen sus ideas y la verdad es que nosotros también somos propios de poder transmitir qué es aquello que yo sueño, qué es aquello que yo tengo. Y por lo tanto, cuando Sócrates viene también a hablar de la mayéutica, él nos enseña que la verdad es que nosotros no tenemos que ir a decirle al otro qué es lo que tienes que hacer, sino que él eh, no enseñaba incluso la respuesta. Por eso es que él decía, yo a ustedes no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, porque en mí no está la respuesta, sino que lo que hacía Sócrates era justamente enseñarnos a pensar. Y el método que él tenía, que era la famosa mayéutica, significaba lateralmente ayudar a dar a luz. Ya, si uno lo busca en los libros de filosofía, puede encontrar que específicamente este autor decía eso, ¿ya? Que la mayéutica tiene que ver con dar a luz, pero dar a luz mis ideas, dar a luz lo que yo estoy buscando, ¿ya? Y eso es lo que específicamente hace el coach emocional. Y muchas veces se nos olvida de dónde viene esta palabra, ya de por qué nosotros tenemos que tomar estas raíces filosóficas que nos enseñan a que no existe una respuesta que yo pueda dar, sino que yo le ayudo al otro, lo dirijo, ya lo dirijo, lo guío, pero no le impongo mis decisiones, tampoco lo juzgo, porque la respuesta está en la persona, ¿ya? Por lo tanto, si lo digo al revés, un coach emocional no es la persona que aconseja, tampoco es la persona que corrige y tampoco es la persona que le toma la mano a un otro y lo lleva, ¿ya? Esa no es un coach, o sea, no es un coach según las filosofías de estos dos grandes pensadores griegos también que hoy en día nos vienen a enseñar la filosofía de vida que el coaching la toma y la hace propia. Y es lo que enseña a un coach a cómo también poder dirigir esto que está enseñando y claramente está pasándolo a un otro, ¿ya? Em, por ejemplo, Sócrates decía mucho él que, y colocaba un ejemplo que hoy en día es un ejemplo que se aplica mucho en lo que es coaching y lo pueden encontrar en grandes literaturas y siempre sale el mismo ejemplo, ¿ya? Llega una persona a donde Sócrates y le dice, ¿sabes qué? Siento que no soy feliz. Y Sócrates, en vez de enseñarle, decirle alguna respuesta, ya uno piensa cuando uno le dice a algún otro, ¿sabes qué? Yo creo que no soy feliz. Y el otro que nos dice, pero ¿cómo no eres feliz si mira todo lo que tienes? Tienes un hogar, tienes hijos, tienes casa, etcétera. Pero lo que dice Sócrates dentro de su filosofía es que frente a esa pregunta, siento que la verdad es que no soy feliz. Él pregunta, ¿qué significa para ti la felicidad? No le da una respuesta, no lo orienta, no lo guía, sino que le pregunta básicamente qué es lo que para ti es la felicidad. Y esta persona le dice estar tranquila. Y entonces claramente Sócrates en este diálogo que se muestra le dice, ¿qué parte de tu vida es la que te está alejando de esa tranquilidad? Y cuando la persona es capaz de responder, ¿qué es esto de mi vida que me aleja de lo que para mí significa felicidad? Es porque esa persona encontró la respuesta y la encontró sola con la ayuda de este coach que a través de las preguntas que nos enseña Sócrates podemos sacar aquello que la persona sí sabe y que está bloqueada muchas veces por los miedos, muchas veces por sus propios prejuicios, muchas veces por sus creencias, etcétera. Y en este ejercicio que hace Sócrates nos damos cuenta que no hay un juicio por parte de él. Solo lo que hace él es explorar a través de preguntas para que la persona claramente llegue él mismo a darse su respuesta a lo que está preguntando. Y ese es el corazón del coaching. Y por el otro lado tenemos a Platón. Platón nos hablaba también, este filósofo griego, del autoconocimiento como transformación, nos decía él.
Platón lo que hace es que la idea de Sócrates la lleva mucho más lejos, ¿ya? Él la expande mucho más con sus estudios que él tuvo, porque él también era un seguidor de Sócrates. Y lo que hizo Platón es justamente enseñar que la realidad emocional depende de cómo nosotros la interpretemos. Por eso es que en su legado él dice el autoconocimiento como transformación. Si yo soy capaz de conocerme, voy a lograr recién la transformación en mí. Pero también él nos dice junto con esto que esta realidad emocional va a depender mucho de cómo nosotros seamos capaces de interpretarlas. Por eso es que cuando uno estudia mucho lo que es el coaching, lo primero que nos enseñan a sacarnos los prejuicios, a sacar nuestras creencias, que son bastante, muchas veces limitantes y que no nos permiten la transformación. Cuando uno quiere la transformación de verdad, lo primero que te dicen es que deja todo lo que traes, déjalo a un lado y escucha y trata de empezar a entender cómo eres tú, a autoconocerte para poder transformar. Entonces, finalmente, es un trabajo bastante bonito, no es holístico como se cree, sino que es algo que transforma muchas veces a través del propio conocimiento que nosotros tenemos. También él decía que eh, el mundo no cambia cuando cambian los hechos. Era una frase muy conocida que él tenía, sino que él decía que el mundo cambia cuando nosotros cambiamos el observador que somos, ¿ya? Y él le explica esto con un ejemplo. Él señala que una persona que puede estar absolutamente en caos, en dificultades que pueden ser externas a él, ¿ya? Y que también pueden ser drásticas, él dice, una persona que puede tener la embarrada en su vida, sí puede ser una persona que tenga calma interna, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es que la situación no le cambió. La situación sigue siendo un caos externo, un caos que ocurre fuera de él, no dentro de él. Por ejemplo, puede ser a lo mejor que los hijos sean suspendidos, que a lo mejor en el trabajo los números y las metas vayan muy bajas, apeligre mi puesto, haya tenido una ruptura y yo vivía de verdad que es un caos afuera de mí. Sin embargo, la calma la tengo por dentro. Entonces, lo que él dice que efectivamente la situación no cambió, sino que lo que cambió fue la forma de vivir o de vivir la situación que le está ocurriendo a esta persona. Por eso es que él dice que el mundo la verdad es que no va a cambiar cuando cambian los hechos. El mundo no va a cambiar porque yo termine con alguien, el mundo no va a cambiar porque me despidieron de un trabajo, sino que finalmente hay que mirar qué es lo que ocurre conmigo adentro cuando estas cosas que son externas me suceden. Y es un poco lo que decía Platón y dentro de su teoría. Y cuando nosotros conectamos a Sócrates y a Platón, em, vemos también que ellos, dentro de su filosofía, nos legaron algo que es bastante importante. Ellos dicen que la sabiduría es algo que no se impone, sino que la sabiduría es lo que se despierta, ¿ya? Por eso es que el coaching emocional es tan coherente con la educación emocional, ¿ya? Porque el coaching se dice que es una filosofía, ¿cierto? Y esta filosofía lo que hace es justamente no buscar resolver las preguntas de la persona, sino que lo que hace el coaching desde la filosofía y conectado con la educación emocional es enseñarle a la persona ya a llevar mucho mejor las situaciones con ella, ya. Por lo tanto, ahí lo que enseña el coaching es a vivir mejor con uno mismo. Básicamente es eso, ya. Entonces acá también nosotros aparece la siguiente lámina que es acá. Las contribuciones que también tiene esta disciplina. ¿Ya? Nosotros hemos visto que el coaching sí nace en este lugar húngaro, claro, en la ciudad específica de Koch. Sabemos que efectivamente se llama coaching a partir de un carruaje que construían en esa ciudad y que servía justamente para desplazar a la persona de un lugar a otro y ahí sale esta filosofía, ¿cierto? Claramente que combinada con estos dos autores filósofos griegos importantes que nos enseñan tanto de la vida, vienen a nacer también todo lo que es el conjunto del coach, ¿ya? Por lo tanto, con esto yo les tengo que decir que el coaching no nació en las empresas, ¿ya? Nació justamente en el alma humana, ¿ya? En esta necesidad de poder decirle al otro, ¿sabes qué? Avanza
y yo camino contigo. Y era lo que decían los pasajeros, le decían a esta persona que guiaba el carruaje, llévame, no sé, al monte, ándate por la izquierda, dobla a la derecha y sigue de largo. Y era lo que la persona hacía, sin juzgar, sin hablar, sin cuestionar, sino que la llevaba donde esta persona quería. Pero también aparece algo que es bastante importante, ya que son quienes han sido las personas que han contribuido también a esta disciplina del coaching. Y aquí tenemos claramente desde la perspectiva filosófica, el individuo, dice ahí, elige su plan de vida y solamente lo alcanza mediante el autoconocimiento, utilizando la libertad y la responsabilidad personal. ¿Ya? Aquí nos hablan que efectivamente el coaching tiene arraigado mucho las concepciones de la perspectiva filosófica, pero también tiene arraigado lo que son los orígenes del Zen. Uno cuando habla del Zen justamente piensa que es algo más holístico, que es algo más light, y la verdad es que el Zen y el coaching se enfocan en algo que es sumamente específico, que es desbloquear. Ya el Zen habla mucho de desbloquear este potencial oculto que tienen las personas y ese potencial oculto que nosotros tenemos y lo bloqueamos siempre es a través de la mente. Y es porque muchas veces tenemos experiencias que son significativas para nosotros, pero que nos van bloqueando, ya van bloqueando este potencial que nosotros podemos tener. Y eso lo hace la mente, ¿ya? Y dice que a través de la conciencia y de la autorregulación, uno puede ir buscando este desbloqueo, ¿ya? Y poder ir conociéndose mucho más a uno mismo. Y aquí es cuando también hace mucho sentido cuando nosotros decimos, ¿cómo voy a enseñar algo que yo no lo he vivido? Y el coaching te enseña exactamente lo mismo. Toma estos orígenes del Zen y dice primero, abre, abre esto que está bloqueado, porque detrás de lo bloqueado también existe algo hermoso, una luz que eres tú. Y es lo que enseña mucho el Zen, que tiene una historia que es bastante interesante, muy bonita por lo demás, y que habla mucho también de metáforas que tienen que ver con uno. ¿Ya? Cómo nosotros también nos miramos el día a día y vemos cuáles son nuestras potencialidades, nos hacemos cargo del círculo pequeño que somos nosotros, porque es lo que está dentro. De eso sí me puedo hacer cargo, no de lo que ocurre a mi alrededor. Pero también aparece Carl Roger, ya él es un psicólogo humanista, y él habla también dentro de sus métodos, sus teorías, él tiene también algo que decir con respecto al coaching. Él dice que el coaching valora lo que es la conciencia y la capacidad de elección. Lo que dice él es que la idea es enfocándose en ayudar al cliente a definir la identidad, a definir los objetivos y los caminos para poder alcanzarlos, ¿ya? También dice acá, hoy me salió un relojito, déme un segundito. También dice él acá que cuando nosotros somos capaces, a través de las preguntas que nos enseñaba Sócrates ya y Platón, que también habló de la transformación, nos dice también Carl Roger que uno tiene que enseñarle también a esta persona que ella misma pueda descubrir cuál es la identidad que tiene, ya cuáles son los objetivos que persigue, ya y cuáles son los caminos que según ella piensa puede seguir para alcanzarlos. Y nosotros en todo ese proceso lo que hacemos es acompañar, ¿ya? Pero no podemos dejar atrás lo que es la psicología deportiva, ¿ya? Hoy en día se habla mucho del coaching deportivo y claramente hay una raíz también que viene desde esta dinámica que es el deporte, porque este se centra en el autodescubrimiento, ¿ya? En superar las barreras mentales que tienen los deportistas para poder mejorar claramente su rendimiento y el crecimiento personal. Cuando nosotros nos basamos en las raíces psicológicas del deporte, podemos encontrarnos con varias teorías también que hablan de esto y donde básicamente hay un elemento que es en común con las otras disciplinas. Todo deportista tiene que enfrentar miedos, tiene que enfrentar la ansiedad, tiene que enfrentar estos pensamientos intrusivos que le vienen, sobre todo cuando están en medio de una competencia y más cuando ellos tienen un peso encima social que es la representación ya sea de un equipo, ya sea de un país, y peor aún cuando se van a estos juegos que son los olímpicos, donde ellos tienen que claramente luchar con estos miedos, con estas vocecitas que le dicen, ¿y qué pasa si me equivoco?
¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir las personas que están detrás mío? Y finalmente es un estrés constante del deportista porque finalmente estar en un deporte de élite también lleva no solamente el esfuerzo de prepararte para la competencia según tu deporte, sino que también hay una preparación mental y emocional. Y es ahí cuando aparece el coaching o aparece la psicología deportiva. Porque lo que hace este coaching psicológico o el psicólogo también, que tiene mucho hoy en día las academias, es ayudarle al deportista, ya a darse cuenta que para lograr los objetivos va a tener muchas barreras y esas barreras tiene que ir también eliminándolas uno a uno o desbloqueándolas, mejor dicho, uno a uno. Y la barrera principal para que él pueda lograr sus objetivos es el mismo. Y lo que hace justamente este psicólogo deportivo o el coaching deportivo es ayudar al deportista a entender que tener miedo está bien, a entender que sentir ansiedad también está bien, incluso muchas veces la ansiedad frente a una competencia le sirve. Ya recordábamos en las clases anteriores que cada emoción tiene una función y es lo que se le enseña a esta persona. A ver, la ansiedad te permite estar en alerta. Si la logramos controlar bien, la logramos canalizar bien, te va a ayudar para estar constantemente en alerta frente al deporte o la disciplina que tú practiques. Por lo tanto, también nace de ahí este, estos orígenes del coaching, donde se sacan también conceptos importantes de acá para poder construir este concepto en general. ¿Ya? Claramente la perspectiva fenomenológica también tiene mucho que decir. ¿Ya? Esta perspectiva de la fenomenología lo que hace es centrarse en la experiencia subjetiva y en la realidad interna de la persona, ¿ya? Mediante algo que le llaman ellos el epoqué, ¿ya? Y aquí la idea de esto, de esta palabra, del epoqué, es justamente suspender el juicio. Yo dejo de enjuiciarme, dejo de tratarme mal y me voy a enfocar en lo que son las experiencias individuales mías que yo puedo tener como persona. Entonces, en vez de constantemente decir, pucha, no lo hice bien, no tenía los papeles al día o me demoré mucho más allá, siempre enjuiciándome, lo que hace esta perspectiva justamente es enseñar a la persona, si dejo de tratarme con juicio o dejo de ser mi peor enjuiciador, yo claramente me voy a poder efectivamente enfocar en esta experiencia y aprender de ella, sacar lo mejor de esto, por muy positivo, por muy negativo que sea, pero para seguir avanzando, tengo que mirar de qué me sirve esta experiencia y dejar de los juicios de lado porque el juicio bloquea, ¿ya? Y aparece, por supuesto, el enfoque constructivista y este enfoque se basa específicamente en la construcción activa del conocimiento, ¿ya? Y eso dicen acá que se va construyendo a través de las experiencias personales y la interacción con el entorno. Hace mucho tiempo nosotros sabemos ya que el aprendizaje se construye, que el aprendizaje no viene arraigado de manera individualista, sino que el aprendizaje se da por mi interacción con mi entorno, pero también con la interacción con otras personas. Y por lo tanto el coaching tiene esa lógica. Cuando la persona aprende es porque efectivamente hay una interacción con las experiencias que tuvo. Seguramente este deportista, si llevo el caso al deportista, tiene que haber tenido experiencias donde efectivamente el miedo lo bloqueó y él no pudo seguir avanzando pese a que se preparó y es el mejor de la disciplina, pero pudo haber tenido este bloqueo emocional. Por lo tanto, ellos dicen que el aprendizaje para desbloquear esto que me impide ver el camino que yo quiero, lo primero es entender y aprender de esta experiencia. Sé que si efectivamente, no sé, yo voy a ir corriendo y de repente viene un pensamiento intrusivo y me pongo ansioso por eso, en vez de controlarlo, saber cómo canalizarlo, efectivamente me voy a poder equivocar en la prueba. Lo que le pasó a esta gran deportista estadounidense, que era en gimnasia artística, que era buenísima, era la mejor en su disciplina, y a ella sí le pasó esto. Le pasó justamente que las emociones se apoderaron de ella, la ansiedad, el peso que tenía social, el peso que llevaba por representar a un país, por ganar los Juegos Olímpicos. Efectivamente, ella se bloquea, en su reportaje es muy bonito porque ella explica claramente cómo el miedo no trabajado, cómo la ansiedad, cuando me gana y se apodera de mí, hace que efectivamente toda la preparación que yo tuve no me permita confiar en mis habilidades, en mi preparación y me puede equivocar como a ella le pasó. Por lo tanto, lo que hace este enfoque constructivista es decirme, mira, aprende de esta experiencia, qué fue lo bueno que yo hice, en qué me concentré y también
cómo es la interacción que yo tuve con la persona que estuvo al lado al momento de tener esta derrota o al momento de pasar esta crisis. Y a partir de ello, el coaching dice, si el aprendizaje se aprende con la experiencia y con la gente o con mi interacción, también tiene que decir mucho este enfoque constructivista. ¿Ya? Tengo un pequeño problema, voy a dejar de compartir, chiquillos, tengo un pequeño problema porque no tengo idea por qué no se me programó en 40 minutos y no es lo que está. Esto me dice que se va a acabar. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo si podemos ingresar de nuevo el link? Voy a parar la Ya. grabación y no sé por qué me tiene tiempo, ¿ya? Pero ingresemos de nuevo al mismo link, ¿ya? Pero si no Al se me va a mismo cortar. nivel. Sí, al mismo Ya. link, ¿ya? No hay Ya, problema. súper, Gracias. gracias.